El RGB llegó para quedarse y en este video vamos a ver cómo agregar más luces a tu PC. Para comenzar, debemos saber qué es lo que vamos a conectar a nuestra placa y las especificaciones de esta misma. En mi caso tengo una Aorus X570 Master. Si nos vamos al manual y con el buscador nos vamos a la parte del RGB, podemos ver que el tipo de LED que ocupa es el 50-50, que corresponde al tamaño, y este conector es el de 4 pines. Este es el estándar de RGB, el primero que apareció, que es el que enciende todos los ventiladores del mismo color o las tiras de luces, que funciona con 12 volts y tiene los otros 3 pines para green, red y blue. Acá el dato importante que vemos es el consumo de amperaje o el que puede tener la tira en un conector, que en este caso es de 2 amperes para los 12 volts, lo que nos quiere decir que la tira conectada en uno de los conectores puede tener un consumo máximo de 24 watts. Avanzando en el manual llegamos a la otra parte que corresponde al RGB direccionable, addressable o RGB direccional, que es el que tiene el efecto de arco iris. Acá podemos ver que también el tamaño del LED es 50-50 y que funciona a 5 volts con un consumo máximo de 5 amperes, o sea de 25 watts, y que además cada conector puede controlar un máximo de 1000 LEDs. También nos aparece la especificación del conector, que tiene un tamaño para 4 pines, pero solamente utiliza 3 pines, uno de los pines está cortado, y tenemos de que el primer pin corresponde al voltaje, el segundo a la señal digital, el tercero es el pin que está cortado y el cuarto es el ground o la tierra. Si nos vamos a otro manual, como por ejemplo el de la Asus X570 Prime, vemos que está el detalle del controlador del LED. Este dato es importante porque esto nos va a indicar qué tipo de LED de los que después busquemos nos va a servir. Entonces, como se puede ver en las especificaciones, este también tiene un LED digital que funciona con 3 pines, pero el conector tiene el tamaño de 4 a 5 volts y con un consumo máximo de 3 amperes, pero que puede controlar solamente 120 LEDs. Si nos vamos a otro manual de otra placa muy popular, que es la MSI Tomahawk B450, y nos vamos al buscador de RGB, en el detalle nos encontramos que esta placa solamente tiene conector para los LED análogos, que es el LED común que enciende toda la tira del mismo color. Y también funciona con LED tamaño 50-50 con un consumo máximo de 3 amperes. Ahora, si nos vamos a AliExpress, podemos comenzar a buscar los LEDs que nos interesen comprar. En mi caso quería comprar uno circular y uno con forma de barra. Entonces, si ponemos en el buscador, por ejemplo, 8 bit RGB LED y vemos el detalle, en el título ya nos encontramos de que el controlador de este LED es el WS2812, que es de la misma familia del WS2812B que tenía la placa de Asus. Podemos ver las especificaciones, donde están los conectores. Y también podemos buscar en el mismo AliExpress que hay configuraciones de LED de otras formas. También hay tiras de LED que también funcionan con el controlador WS2812. En general, el controlador tiene que ser de esta familia para que funcione con todos los sistemas de RGB direccionable de las placas. Acá el dato importante es el detalle de estas tiras, por ejemplo, que nos dice que una de 5 metros de 30 LEDs por metro, 150 LEDs, tiene un consumo de 45 watts, lo que supera ampliamente lo que puede entregar un conector en una placa. Por lo tanto, hay que tener ojo con cuántos LEDs se pueden poner en un solo conector. Otra cosa importante que deben buscar en el caso que compran acá en AliExpress es el cable que se conecta a la placa. ¿Por qué es importante este cable? Porque este cable tiene el conector específico para las placas de RGB direccionable, que tiene la conexión de 3 pines con el pin mochado. Y lo que vamos a hacer va a ser en esta parte soldar los LEDs que nosotros compramos, y esta parte se va a conectar a la placa. Es importante tener este cable para no tener que improvisar ninguna conexión extraña en la placa. Es mejor tener el conector directamente. Las herramientas que vamos a utilizar: un alicate, vamos a tener también las luces RGB que compramos, el estaño para soldar, el cable que tiene la conexión para la placa. Vamos a necesitar un cautín también.
Adicionalmente vamos a necesitar cinta aislante, un cortador o cartonero como se le dice generalmente en Chile, y un multitester o voltímetro para hacer unas pequeñas pruebas de continuidad para identificar cables más adelante. Entonces, comenzando con el proceso, lo primero que tienen que ubicar es los conectores, identificar cuál es el que va a la placa, y dependiendo de lo que ustedes quieran montar en su PC, tienen que ver el largo del cable que van a utilizar. Entonces procedemos, cortamos los cables, sacamos el conector que no se va a ocupar, empezamos a separar cada uno de los cables, cortando la protección que tienen para despejar la parte conductora. En esta parte tengan mucho cuidado de no dañar el cable o cortarlo internamente. Si prefieren esta parte también pueden hacerla con el cortador, pero a mí me sale más cómodo hacerlo con el alicate. Teniendo cortados los cables y despejadas las puntas, vamos a hacer una pequeña prueba de continuidad. Como podemos ver acá, ubicamos los dos extremos de un cable y el voltímetro solamente nos marca valores distintos de 1 cuando tenemos continuidad. Entonces vamos a identificar los conectores de la placa con los cables de salida porque todos los cables son del mismo color. Entonces ahí tenemos que ese primer cable va con el primer conector, que en este caso sería la tierra, y eso quiere decir que ese cable lo tendríamos que soldar donde está la conexión de ground en el LED o la conexión de tierra. Entonces en esta parte del proceso es importante que usen algo que les sirva para identificar. Acá yo tenía la cinta aislante de color verde. Seguimos haciendo la identificación, encontramos el siguiente cable, que es el de la señal digital, que tendría que ir en la conexión digital del LED. Y corroboramos de que el último cable corresponde al voltaje y vemos dónde se tiene que soldar en el LED. Entonces esta parte es sumamente importante porque así vamos a tener identificados cuáles son los cables que salen de la placa que tenemos que conectar a nuestras luces LED. Entonces, teniendo identificado los cables, podemos proceder a soldar. No soy experto en soldadura, pero un amigo que sí sabe soldar me dio recomendaciones y me dijo que lo primero que hay que hacer es estañar a todos los conectores y a los cables, porque así va a ser mucho más fácil poner la conexión después. Una vez que está todo estañado, simplemente como ya tenemos los cables identificados, hay que ponerlos en contacto, se les pone el cautín encima y queda soldado. Pongan mucha atención en esta etapa de dónde están conectando cada uno de los cables. Entonces en este caso ya tengo conectado el primer LED y desde ese mismo punto voy a hacer la conexión directa al segundo LED. Acá en el final del video voy a hacer una modificación para que vean la diferencia de conectar el cable de la señal digital en la entrada o en el input en ambos LEDs, o ponerlo en el input en el primero y en el output en el segundo para la conexión digital del RGB direccionable. Una vez que terminen el proceso de soldadura, verifiquen, muevan un poco de que la soldadura quedó bien hecha y que los cables no están haciendo contacto entre ellos. Una vez que tenemos eso listo, podemos pasar a montar la luz en nuestro PC. Entonces podemos ver acá que lo conecté en la placa, enciendo el computador y se encienden automáticamente las luces. Todavía no se pueden ver los efectos porque está cargando el sistema operativo.
pero por lo menos ya sabemos de que las luces están funcionando correctamente. Y acá inicié el software del RGB Fusion de la placa y no se alcanza a ver por la saturación de los colores, pero se puede apreciar de que la luz está cambiando. Entonces está funcionando bien el RGB direccional. Acá el detalle al que le den que prestar atención es las luces que se van encendiendo. Ambas se encienden al mismo tiempo. Esto ocurre porque ambos LEDs se conectaron en el mismo punto, el cable en el input de la barra y del círculo. Acá hice el cambio y en el primer LED dejé el cable de entrada de la placa de la barra en la salida o el DO del circular, del primero. Y ahora el efecto va continuo de uno al otro, ya no se encienden de forma simultánea como en el caso anterior. Eso fue todo por este video. Si les gustó el contenido les agradecería un like y una suscripción, y como estos son los primeros videos que estoy haciendo para el canal, también agradecería que me dejen algún comentario con feedback o con algún tema que quieran ver más adelante, ya que voy a estar trabajando entre temas de hardware y de videojuegos. Nos vemos en el próximo.